nuestro hermano pastor, quien nos permite poder compartir la preciosa palabra del Señor. Y queremos también saludar a las personas que nos ven a través de los canales de cable, y así también por Facebook y por YouTube y por diferentes medios de comunicación. Les damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso también, hermanos. Fuertes los saludos para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Que Dios los bendiga, y sabemos de que de diferentes partes ellos están con nosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos a meditar en una preciosa palabra que realmente nos habla a nuestro corazón. En el primer libro de Samuel, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Y luego nos brincamos ahí al 27. Póngase de pie, vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos vamos a brincar hasta el versículo 27 y dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de todos los tuyos que yo corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá con tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Puede sentarse. En esta noche tenemos una hermosa palabra que lleva como título: el responsable es el Padre. Repitamos todos juntos: el responsable es el Padre. Una vez más: el responsable es el Padre. Dice la palabra de Dios que Ofni y Fines
eran hijos de Elí. Y estos hijos eran malvados, eran malos. Pero Dios no los hace responsables de su pecado. A quien Dios responsabiliza de manera directa por el mal comportamiento de estos muchachos es a Elí, el padre. La razón que Dios tiene para hacerlo responsable es que él no los había estorbado. Ahí en la misma palabra de Dios dice que Elí no había estorbado a sus hijos, es decir, no les había corregido, no les había dicho esto no se hace o por qué están haciendo lo incorrecto delante de Dios. Por eso es de que al padre directamente le cae esta responsabilidad. El título del mensaje de hoy es: el responsable es el padre. Quisiera poner un ejemplo de nuestros tiempos. Cuando un equipo de fútbol pierde, inmediatamente la prensa, los medios de comunicación se lanzan contra el entrenador y empieza la crítica, que por qué no hizo los cambios que debía hacer, por qué dejó que el juego siguiera de tal manera. Y entonces algunos entrenadores hablan y dicen: sí, yo soy el responsable de que hayamos perdido, yo soy el responsable de la derrota, yo soy el responsable de esta situación que vivimos en esta oportunidad. Entonces en los deportes, por ejemplo, se critica fuertemente al entrenador cuando algo sale mal. Y del mismo modo, en algunas instituciones, cuando sucede algo malo, entonces inmediatamente al que todos miran es al líder, ¿verdad? Es al responsable, al que tiene a su cargo algo, y inmediatamente se le llama la atención y le dice: ¿usted por qué permitió? Tal vez no fue él, pero de alguna manera dejó que sucediera. Entonces la responsabilidad es para el líder. Yo siempre me preguntaba por qué el caso de la casa del hogar seguro en Guatemala fue un caso que afectó directamente al presidente. Yo decía: pero si el presidente no estaba cuando fue el incendio, si el presidente no tenía las llaves, si el presidente, empecé a pensar yo. Sin embargo, el presidente de alguna manera tenía la responsabilidad de velar por el buen desempeño de las instituciones. Y en esta ocasión el mensaje es: el responsable es el padre. Y Dios le habla muy fuerte a Elí y le dice a Elí, y lo hace responsable a él directamente por el comportamiento de Ofni y Fines. Estos hijos de Elí habían cometido grandes faltas en la casa de Dios, y Elí no les había llamado la atención, Elí no había corregido esa situación, y entonces Dios viene y envía un profeta y directamente le llama la atención a Elí. De manera entonces que hoy tenemos nosotros que asumir nuestras consecuencias, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Nosotros tenemos que ser responsables de las cosas que suceden con nosotros, las cosas que suceden. Nosotros muchas veces tenemos algún área a nuestro cargo, y aunque haya sido la otra persona la que haya fallado, pero de alguna manera está bajo nuestra responsabilidad, y tenemos que estar asumiendo nuestras responsabilidades y por supuesto también las consecuencias. En esta noche vamos a ver cuáles son las consecuencias si un padre no corrige a sus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias que va a sufrir si no corrige a sus hijos? La primera consecuencia es
su casa será despreciada por Dios. Vamos a leer ahí siempre en primer libro de Samuel 2:30. Si usted lee, dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La primera consecuencia, hermanos, de cuando un padre no vela por sus hijos y no los corrige, o si nosotros estamos a cargo de algo, hay consecuencias. Y la primera, hermanos, es que Dios tiene en poco a los que le deshonran. Usted como padre de familia no tiene que ser demasiado liberal ni demasiado a dejar que las cosas corran así nada más, sino que de alguna manera también tiene que asumir responsabilidades. Y entonces dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ofni y Fines habían deshonrado a Dios. Y como ellos habían deshonrado a Dios, entonces Dios le dice que su casa será despreciada por él mismo. En la Biblia encontramos diferentes momentos en donde Dios como que cambiara de parecer con nosotros. Por ejemplo, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesucristo vino, Él vino a lo suyo, vino por los judíos, vino por el pueblo de Israel, vino a las ovejas de Israel. Jesucristo vino directamente por ellos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y entonces por eso es también de que nosotros alcanzamos la salvación. Pero Jesús, en primera instancia o en el primer momento, Él vino por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel le despreció, no le quiso aceptar. En Huehuetenango conocí a un doctor, y este doctor contaba que él era de escasos recursos, y siendo de escasos recursos se metió a estudiar medicina. Entonces él le echó ganas a sus estudios, y en la universidad se encontró con un compañero. Este compañero sí tenía recursos, su papá tenía dinero, y entonces los dos estaban estudiando juntos. Pero resulta que el compañero era haragán, era indiferente, no se aplicaba en sus estudios, no le echaba ganas, no le ponía empeño. Y el papá de este muchacho quería que su hijo llegara a ser un médico, pero él veía que su hijo como que no tenía ganas, y vio que este otro muchacho, que no tenía el apoyo fuerte de su familia económicamente, entonces dijo: ya que este patojo no quiere aprovechar los estudios, ya que este patojo es rebelde, y este patojo no quiere nada, entonces le dijo: vos no sos mi hijo, pero te voy a apoyar y te voy a dar lo que necesites, porque veo que sí tenés ganas de salir adelante. Hermanos, cuando nosotros deshonramos a Dios, Dios nos tiene en poco. Y cuando vemos la parábola de la cena, también nos damos cuenta que el rey manda hacer una cena espectacular, de lujo, una cena excelente, invita a sus amigos, a las personalidades, y estas personas se excusan uno a uno y no llegan. Entonces él manda a llamar a los que encuentra en la calle y los mete, porque estas personas también tomaron en poco las cosas de Dios. Tener en poco las cosas de Dios es algo delicado. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en poco las cosas de Dios, Dios a nosotros también nos va a tener en poco. Si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios también de alguna manera dice que Dios tiene en poco a los que le deshonran. Dios quiere que nosotros valoremos lo que Él nos da.
Dios quiere que nosotros le demos valor a las cosas que Él nos da. Y si nosotros despreciamos lo que Dios nos da, eso a Él le ofende mucho. Ahí dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Nosotros, hermanos, tenemos que valorar lo que Dios nos da. Tenemos que valorar lo que Dios nos regala, sus bendiciones, su perdón, su salvación. Debemos de valorarlo. Pero si no lo valoramos, entonces Él también nos va a tener en poco. ¿Cuál es la primera consecuencia entonces cuando nosotros somos descuidados? La primera consecuencia es que la casa será despreciada por Dios. Y eso, hermanos, sí es doloroso. Segunda consecuencia: la familia sería depuesta de toda su influencia. El título del mensaje es: el responsable es el padre. Cuando un padre no asume sus responsabilidades, vienen consecuencias sobre su familia. Y la segunda consecuencia es: la familia sería depuesta de toda su influencia. Ahí mismo en 1 Samuel 2:31 dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Lo que aquí está diciendo es que esta familia iba a perder su autoridad, serían despojados de toda autoridad. Hermanos, a nosotros Dios nos da autoridad. Dios a nosotros nos permite alcanzar ciertos privilegios, y no lo debemos de tomar en poco. A veces se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, y tenemos que estar siempre conscientes de que el éxito que nosotros tenemos es porque Dios lo ha permitido. Estaba yo leyendo un poco la historia de Israel, y el pueblo de Israel, en el liderazgo de Josué, llegó a alcanzar varias victorias. Logró conquistar a través de la guerra. Ellos planeaban una guerra y ganaban, planeaban otra guerra y ganaban, planeaban otra guerra y ganaban, planeaban otra guerra y ganaban. Como dice el texto, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El pueblo de Israel iba avanzando, iba avanzando. Pero de repente Dios da una orden y dice: no vayan a tomar del anatema, de lo maldito, de los dioses, los mashimones que ustedes encuentren, aunque sea de plata o de oro, todo eso sacrificado a los ídolos, no lo vayan a tomar. Y Dios le dice al pueblo de Israel que no vayan a tocar eso, que no lo vayan a tomar como botín. Botín era lo que las personas alcanzaban como recompensa de la guerra. Y entonces Dios les dice: no vayan a tomar de lo anatema, de lo maldito, de lo que no es agradable a mis ojos, no lo vayan a tocar. Pero los israelitas, ellos tomaron parte de esa parte anatema y de esa parte maldita, a escondidas lo agarraron, lo tomaron, se lo llevaron de escondidas. Pero delante de Dios no se puede hacer nada a escondidas. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y entonces se da una guerra en Jai, ese lugar. Entonces viene Josué y dice: vayan y hagan vayan a hacer vayan a chequear el lugar y miren cómo está el campo del enemigo. Y entonces regresan los mensajeros y le dicen: ya fuimos a ver cómo es el lugar, y no te preocupes, le dije, son unos poquitos y los vamos a hacer acabaditos, los vamos a acabar, los vamos a terminar, vamos a hacer pedazos a nuestros enemigos. Y entonces viene Josué y nombra a un cierto número de soldados para que fueran a la guerra,
y resulta que se les volteó la tortilla. Y cuando ese grupo va y va a la guerra en Jai, ahí quedaron derrotados totalmente. Fueron vencidos por ese pequeño grupo, los derrotaron. Y ellos se preguntaban, pero ¿por qué fuimos derrotados? ¿Por qué el enemigo nos venció? ¿Por qué pasó esto? Decían ellos. Y entonces la respuesta es de que ellos en algún momento habían desobedecido la orden de Dios. Desobedecer a Dios trae consecuencias, y el pueblo de Israel en esa oportunidad perdió. Y ellos entonces entendieron que la victoria que ellos obtenían, que el triunfo que ellos obtenían, que los éxitos que ellos tenían, no era por sus propias fuerzas, no era por ser muy buenos, sino era porque Dios les daba la victoria. Si usted como padre o como líder o como persona que está al frente de algo, usted realmente pone a Dios en primer lugar y le da el lugar que Él se merece, Dios le va a dar victoria tras victoria. Si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa y en ese negocio y en esa empresa usted le da la gloria a Dios, Dios lo va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero si usted toma de lo anatema o hace lo que no debe de hacer, Dios lo va a avergonzar con derrota. Y hermanos, lo que nosotros no queremos es ser derrotados, sino queremos ser vencidos. Dice la palabra de Dios: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted debe de tomarse de la mano de Dios y pedirle a Dios de que todo lo que le rodea esté circunscrito en lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted vaya triunfando y triunfando. Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Amén. Pero ¿cuál sería la consecuencia negativa? La consecuencia negativa sería que la familia sería depuesta de toda su influencia. La familia de Elí había sido destinada para mantenerse siempre en victoria, pero como ellos fueron diferentes, Dios los castigó con perder su influencia. Otra consecuencia, porque el padre es el responsable. Mire usted cómo Dios habla claramente a nuestras vidas. Y la tercera consecuencia es: todas las familias serán prósperas, menos la casa de los que le han quedado mal. En primer libro de Samuel, el 2:32 dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Fíjese que yo no sé si usted ve las noticias o de repente sí, pero cuando uno mira en Haití hay mucha brujería, santería, hechicería y todo eso de brujos y todo eso que tiene que ver con cosas del diablo, ¿verdad? Así de invocar al diablo y todo eso de brujos, hechiceros, adivinos. En Haití hay mucho de eso. Hay mucha gente que se dedica a hacer brujería, ahí están todos esos, están los brujos más pesados, le dirían algunos. Hay mucha brujería, hay mucha hechicería, hay muchas cosas de esas cosas feas, ¿verdad? Y la gente le pone mucho empeño a eso. Pero ¿qué pasa con este país? Este país que le da mucha importancia a la hechicería, a la brujería, a la adivinación, a todas esas cosas, este país está en pobreza, en una pobreza grande, ¿verdad? En una gran pobreza.
las calles arruinadas, las escuelas arruinadas, los niños desnutridos, las tierras no cultivables, a pesar de que están rodeados de agua. Es una isla que está en total pobreza. Ahora, ¿por qué? Porque todas estas cosas que la gente ha hecho es darle la espalda a Dios. Y Dios castiga con maldición. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Hermanos, tenemos que depender totalmente de Dios. Yo recuerdo que el pastor muchas veces menciona que Panajachel fue dedicado a un santo patrón ya franciscano, y él hizo votos de pobreza, de miseria, de total pobreza. Y nosotros tenemos que luchar contra eso y rechazar toda esa maldición que se ha declarado, ¿verdad? Usted probablemente es afín a cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Yo le decía una vez a los hermanos, yo soy Tauro, le decía. ¿Y usted qué es? Géminis, me dijo. Y usted, Cáncer, me dijo otro, ¿verdad? Pero a veces nosotros dependemos del horóscopo, por ejemplo, del amor, cómo tiran en el amor, cómo tiran en la salud, cómo tiran en el trabajo. Y usted lee la prensa o lee, ahí quiere saber qué le dice el horóscopo, qué le dice los astros. Todo eso, hermanos, es peligroso. ¿Por qué? Porque atenta contra la bendición que Dios tiene para nosotros. Visitar brujos, permitir que nos adivinen las cartas, todas esas cosas que no es de Dios, eso trae maldición, acarrea maldición. La idolatría trae maldición a los pueblos. La idolatría trae maldición a nuestras naciones, y nosotros tenemos que decirle a Dios que no queremos aceptar eso. Una de las consecuencias de Elí fue que todas las familias serán prósperas, menos la casa de los que han quedado mal. Hermanos, si nosotros le fallamos a Dios, si nosotros no somos celosos de realmente depender de Dios, de amar a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos puede abandonar. La prosperidad que nosotros anhelamos es una prosperidad que venga de la mano de Dios, que realmente venga de la mano de Dios, que Dios nos bendiga, que la bendición que nosotros tengamos sea una bendición verdadera. Este testimonio que voy a contar me lo contó el pastor Baldomero Palacios cuando él era pastor en Finca Yuma, y la historia que él me contó es la siguiente. Dice que había un hombre que había hecho su riqueza a través de Mashimón, y dice que este hombre había comprado fincas, había comprado vacas, había comprado todo lo que tenía que ver con ganado, caballos, todo eso, y había alcanzado una riqueza bastante grande. Este hombre un día se encuentra con Cristo, le pide perdón a Dios por sus pecados y acepta a Jesucristo en su corazón, y se congregó en la iglesia del Príncipe de Paz de allá de Finca Yuma en Izabal. Y dice el pastor, cuenta que este hombre, cuando aceptó a Cristo, comenzó a perder todo, dice. Se le empezaron a morir las vacas, se le comenzaron a morir los caballos, se le comenzaron a morir todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque todo lo que él había alcanzado, lo había alcanzado con dinero sucio, con dinero mal habido, con dinero falso, con dinero manchado. Y entonces él viene y empezó a perder todo.
Y el pastor Baldomero dice que le dijo: vamos a ayunar, yo me voy a meter con usted a ayunar. Y se metieron a ayunar por 40 días. Y conforme iban ayunando, cada día que pasaba se moría un animal. Cada día que ayunaban se moría otro animal. Y conforme iban pasando, se iban muriendo y muriendo y muriendo los animales. Incluso el último día del ayuno, fueron a inyectar a un caballo, o no sé qué fue lo que inyectaron, y le inyectaron, y en el ratito que lo inyectaron, en ese momento dio vuelta el animal y murió el último animal. El muchacho estaba afligido porque había perdido todo lo que tenía, pero el pastor le dijo: no se preocupe, porque todo eso que usted tenía no era de Dios. Todo eso que usted tenía no era algo limpio, no era algo honesto, no era algo puro, y Dios lo ha limpiado. Dios le ha borrado todo. Y dice que este muchacho hasta tuvo que vender las fincas que tenía y se quedó en cero totalmente. Pero después de eso, dice que logró comprar una su vaquita, y esa vaca le dio un ternero, y luego ya eran 2, y luego fueron 3, y luego fueron 4, y él empezó a crecer otra vez la producción de bovinos. Y luego Dios le permitió conseguir por ahí una finquita, y en esa finquita pasaba un río en medio de la finca. Y ahora esto que ahora él tenía ya no era sucio, ya no era algo que el enemigo le había dado. Ahora lo que él tenía se lo había dado Dios, el Todopoderoso. Este muchacho había aprendido a ofrendar, a diezmar, a tener a Cristo en su corazón, y ahora lo que Dios le había dado, contaba con su bendición, y lo que él ahora tenía era verdadero, era honesto, era puro, y lo estaba disfrutando. Hermanos, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Probablemente nosotros en algún momento no querramos confrontar el pecado, pero si lo confrontamos, probablemente en el momento vayamos a perder y nos quedemos en cero, pero de ahí Dios nos va a levantar, y la bendición postrera será mayor que la primera. Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Dios nos va a bendecir abundantemente. Otra consecuencia: el responsable es el Padre, y la consecuencia de no confrontar el pecado es la número 4, y dice: en su descendencia ya nadie llegaría a viejo. En el primer libro de Samuel 2:33 dice: y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Viril significa cuando alguien está en su pollonazo, ¿verdad? Está en su época más fuerte, en la luz del mediodía, en la época más esplendorosa. Dice la palabra de Dios que si nosotros no le somos fieles, o no hacemos lo que Él nos pide, o somos indiferentes a la voz de Dios, Dios dice que su descendencia ya nadie llegaría a viejo. Dios es misericordioso con nosotros. Yo estaba recordando a mis compañeros de la escuela. Yo estudié en la escuela parroquial Santa Teresita, y tenía unos compañeros ahí, y recuerdo a 3. A uno de ellos Silvestre, a otro de ellos Jorge, y a otro de ellos Paco, de mi misma edad y todo, o sea, compañeros, por supuesto, ¿verdad? Pero el primero que murió fue Silvestre. Silvestre venía de Sololá, se había echado sus tragos, y aquí, antes de bajar por San Buenaventura,
no dio bien la vuelta y se fue de una vez al barranco, y fue a topar su cabeza en una piedra y murió. Él murió hace aproximadamente unos 10 años. Silvestre, un compañero mío de la misma edad, y él murió por causa del alcoholismo. Por eso él murió. Mi otro compañero fue Jorge. Jorge fue un muchacho muy inteligente. A veces peleábamos por la bandera con él y él me ganaba la bandera, y ese era el orgullo de él, que te gané, me decía. Y este Jorge llegó a tener una familia muy preciosa, logró conformar una familia muy linda, y era un hombre de negocios, tenía futuro. Pero él también se dedicó a beber y a beber y a beber y a beber y a beber, y murió de alcoholismo. Compañero mío también. Y el último que acaba de fallecer, Paco Francisco, un amigo mío con que salíamos a bicicletear, y también crecimos juntos, y él se dedicó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar, y falleció también a causa del alcoholismo. Y también aquí en la iglesia yo recuerdo a un joven que cuando se terminaba el culto nos quedábamos a dormir allá en un sótano de aquí de la iglesia, y ahí bromeábamos y todo, y también falleció a causa del alcoholismo. Entonces, hermanos, yo digo que a mí me tocaba lo mismo también, morir, no sé si de goma o atropellado por un carro, porque lo mismo, yo llevaba el camino de ellos, tomar y tomar, y tal vez ya me hubiera muerto, o tal vez ya me hubiera tirado un carro, o tal vez me hubiera accidentado, no sé qué hubiera sido de mí. Pero hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, el resultado es que no llegamos a viejos. En 1 Samuel dice: y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, en la buena edad. Si el vivir largamente era una de las promesas de Dios para sus hijos, el que una familia se le cortara la esperanza de vida ya era un trato de Dios por su maldad. Hermanos, hay familias que han sufrido tragedia tras tragedia, y han venido a mermar, o unos dicen a diezmar, es decir, a irse haciendo chiquitito, ¿verdad? Y se les va cayendo los pedacitos. Pero hermanos, nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, probablemente mi familia esté marcada por la tragedia, probablemente mi familia esté marcada por la maldición, por la muerte, por cuantas cosas han venido, pero Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí, y que tú puedas poner en mí larga vida, y no solo larga vida para mí, sino larga vida para mi familia, y que pueda tener y darle larga vida a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y que usted pueda decir: mi familia será bendecida, y serán tus siervos y serán tus hijos, y te alabarán y te glorificarán. Usted tiene que buscar la forma de decirle a Dios: Señor, mis hijos no se van a perder, mis hijos no van a morir jóvenes, mis hijos no van a estar en pobreza, mis hijos no van a ser avergonzados, mis hijos serán siervos tuyos que te honrarán y tú los honrarás. Dele una ofrenda de palmas al Señor fuerte en esta noche, porque Dios está con nosotros. Quinta consecuencia: el padre, el responsable es el padre. Y una de las consecuencias de no corregir el pecado es, número 5, la familia completa sería casi extinguida. En el primer libro de Samuel 2:33-36 dice: y el que hubiere quedado en tu casa, o sea, si algo quedó, también se va a acabar, extinguida. Usted
tal vez ha escuchado que aquí en Panajachel estaba el pato Poco, pero se fue muriendo uno y se fue muriendo otro y se fue muriendo otro y otro y otro y otro, se murieron todos y se extinguió el patito, ¿verdad? En Petén están cuidando que el tigre no se extinga, ¿verdad? Que el tigre que no desaparezca, y han creado áreas protegidas porque son animales que están en peligro de extinción. Es decir, que si los seguimos matando o cazando, estos animales van a desaparecer, ya no van a existir. Pues eso es lo que dice la consecuencia número 5. La familia completa sería casi extinguida, desaparecería. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios es un Dios de misericordia y nos perdona 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 y perdona y perdona y perdona y perdona. Dios es infinitamente misericordioso. Pero si nosotros tomamos en poco las cosas de Dios, Dios nos va a extinguir. La idea era desaparecer totalmente a la familia de estos que habían hecho lo malo delante de Dios. Voy a poner un ejemplo y fue el que yo quise usar para ilustrar este punto. Pero en Guatemala existía el partido patriota, a naranja, y yo voté por ellos, ¿verdad? Y me recuerdo de las cancioncitas: mano dura, cabeza, corazón, patriota, mano dura, cabeza, corazón, poroto. Tararara, tararara. Y cuando fueron las votaciones, yo dije: voy a votar por mi general, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos no aprovecharon la oportunidad. Ellos no aprovecharon la oportunidad de gobernar, no aprovecharon la oportunidad de tener la oportunidad de desarrollar a Guatemala, de crear los proyectos que ellos podían desarrollar. Iba una mujer que representaba la fuerza de la mujer y representaba la esperanza de colocar mujeres en lugares de liderazgo, y realmente era un equipo que tenía mucho futuro. Era un equipo que tenía la oportunidad realmente de dejar un legado para Guatemala. Era un equipo que podía incluso continuar en diferentes generaciones electorales, poder continuar y utilizar el mismo color y los mismos eslogan, y continuar unas 2, 3, 4, no sé cuántas veces, darle duro. Pero se descuidaron y cometieron varios errores, y esos errores lo pagaron con extinguirse totalmente. Yo recuerdo cuando hubo una asamblea y ellos dijeron: estamos más fuertes que nunca, pero ya no tenían patas, ya no tenían manos, ya no tenían ojos, ya estaban ahí y medio chenqueados, más fuertes que nunca, decía. Pero ya no había fuerza, ya no tenían el mismo empuje, ya la gente ya no quería nada. Y esa es una de las quintas consecuencias. La familia sería casi extinguida. Cuando nosotros le servimos a Dios y tenemos la oportunidad de servirle, Dios nos va a honrar y nos va a colocar en lugares para que nosotros podamos realmente servir, y Él nos honra y nos honra y nos honra y nos honra. Pero si nosotros no aprovechamos la oportunidad y le somos indiferentes y no hacemos lo que nos toca que hacer, Él nos castiga hasta extinguirnos, hasta acabarnos, hasta hacernos desaparecer, y solo quedaremos en la historia como personas que un día pudimos haber hecho algo, pero no lo logramos. Por eso, hermanos, tenemos que tomar con responsabilidad
el temor de Dios en las casas, el temor de Dios en la empresa, el temor de Dios en el lugar donde nos desempeñemos. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es Dios y no olvidarnos que la prosperidad que podamos alcanzar no es por nuestra propia fuerza, sino es por Dios. Dios es quien nos permite alcanzar el triunfo. Dios es el que nos permite alcanzar el desarrollo. Los países desarrollados de Europa, ellos llegaron a alcanzar su prosperidad. Estados Unidos llegaron a alcanzar su prosperidad y ahora Guatemala está prosperando, y todo esto es porque fueron países que tomaron en cuenta el cristianismo. Pero cuando estos países se olviden de Dios y dejen a un lado la palabra de Dios y dejen por un lado el temor de Dios, Dios los hará desaparecer del mapa. Pero nosotros tenemos que levantarnos y decir que Guatemala será para Cristo. Le damos una ofrenda de palma fuerte al Señor. Dios nos honrará y Dios nos levantará. Y por último, el responsable es el Padre, y una de las consecuencias es que el que sobreviviera vivirá mendigando. Son consecuencias fuertes, ¿verdad?, las que nos menciona acá. Y en 1 Samuel 2:36 dice: vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Una persona, no recuerdo quién me dijo, pero me dijo: el dinero es como la manía. No sé cuántos de ustedes han comido manía con cáscara, ¿verdad? La bolsona de manía, una manía, dos manías, 3 manías. Cuando usted mira, ya está chiquita la bolsa, y cuando usted ya está más chiquita la bolsa, cuando mira la bolsa ya se acabó. Pues era una bolsona, ¿verdad? Pero se va acabando y se va acabando y se va acabando, se va acabando hasta que se termina. Y esta persona decía que el dinero es como la manía. Podemos tener mucho dinero, pero si no lo administramos bien, se nos va a acabar. Tenemos que aprovechar las vacas gordas. Si Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado, tenemos que aprovechar las vacas gordas y cuidar esas manías, que no se acaben, no comerlas todas, porque se acaban rápido, se termina. Y una de las últimas consecuencias que acá nos menciona es que cuando nosotros deshonramos a Dios, el que sobreviviera viviría mendigando, como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo pidió su herencia, iba con las manos, con las bolsas llenas. Y dice que él se fue lejos, a ciudades lejas, a malgastar en vicios. Y yo me imagino que él entraba a las cantinas y decía: todos los que están chupando aquí, yo invito, ¿verdad? Y lo que quieran, ¿verdad? Y pónganme una de Bronco, ¿verdad? Y ¿quién? Los que quieran. Y llámenme a aquella chava y a esta otra chava, llamen. Y las chavas: ay, guapito, mi barbudito, qué chulo estás, ¿verdad? Pisto hay, lo que no hay es tiempo para gastar. Y él ahí, ahora comamos todos, compremos comida, compremos guaro, invitemos mujeres, vayamos a la fiesta, yo invito. Y ahí estaba el hijo pródigo, dándole, pisto hay, me extraña, ha de gastar y gastar y gastar y gastar, y dándole con ganas. Y de ahí ya no había mucho, ¿verdad? Y de ahí tal vez: hey, canchita, vení para acá, estás feo, no tenés pisto, ¿verdad? Pero dame mi chela por ahí. Sí, pero son 10 quetzales, ¿verdad? Ay, no hay. Y ya empezó ahí: pero es que yo soy amigo del diputado. Pues sí, pero no tenés pisto, y así que hablas solo, ¿verdad? Pero que yo soy hijo del general, hijo lo que querrás, pero no hay, ¿verdad? Entonces, pero es que mi papá es el finquero de por allá. Pues tu papá podrá ser tu papá, pero vos no tenés pisto. Pero yo tengo pisto. Pues sacalo, pues. Pero y entonces ya lo comenzaron a sacar.
¿verdad? Saquen a ese bolo, sáquenlo, ¿verdad? Allá en Sorolá estaba doña Amanda, ahí en el... Cuando los muchachos llegábamos, dijo aquel, llegaban, decía, mi hijo, decía, qué bueno, no lo había visto, que se había hecho, ¿verdad? Pues aquí doña Amandita, aquí visitándola, ¿verdad? Y ahí, bueno, mi hijo, tráigale su toquecito ahí al amigo, ¿verdad? Porque ya no lo habíamos visto. Ay, gracias, dona Amandita, usted sí que lo quiere a uno mucho, ¿verdad? Y cuando ya estaba ahí raspando el piso, saquen ese bolo y tírenlo hasta por allá abajo, ¿verdad? Allá todo orinado, ahí donde el chucho lo va a orinar, ¿verdad? Y la señora hasta acabarlo. Lo mismo hace el diablo. Viene y nos ¿cómo se llama? Nos acaba, nos termina, y hasta que llegamos a... La vez pasada yo estaba en la parada de buses, 5 de la mañana, para salir a Guatemala, y se me acercó un señorón, bien ladinón el señor, y con una forma de expresión muy clara. Y me dice, mire usted, dice, yo ando por acá, pues, con esta gran goma, esta gran cuga, y esto y lo otro, y con una expresión muy buena, y se veía que era de una familia importante, pero estaba acabadísimo. El vicio no mira raza, no mira color, no mira economía, arrasa con todos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y abandonamos a Dios, la recompensa del diablo es que vamos a mendigar, que dice la Biblia, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, una fichita ahí, humillándose, y un bocado de pan, ¿verdad? Regáleme que sea una tortilla. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dejado su perdón, Dios nos ha dejado la salvación, y Dios no quiere que nosotros lleguemos a eso. Al contrario, la palabra de Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no debajo, y te bendeciré y serás de bendición a las naciones. Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios quiere vernos en victoria y no en derrota. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie y vamos a orar a Dios en este momento. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te agradecemos, eterno Dios,